Hablamos de cine con los que hacen cine. Y por el canal Encuentro se puede visualizar la película Manifiesto. Es una película dirigida por Alejandro Rath y con la participación protagónica de Iván Moschner, entre otros. Y para poder justamente ilustrarnos un poco acerca de esta propuesta, están conectados a través de la plataforma Zoom Iván Moschner, uno de sus protagonistas, y Alejandro Rath, su director. Hola Iván, hola Alejandro, ¿cómo están? Aquí Luis Kramer los saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Todo bien por suerte, una alegría contar con ustedes. Y para comenzar les diría que Manifiesto me surge como una película sumamente experimental. ¿Esto es así, Alejandro? Sí, hago una corrección, Luis, a la presentación que hiciste. En Encuentro se pudo ver ayer a las 22 horas y ya está online en la plataforma Cinear Play. Bien. Gratuitamente para todo el que quiera verlo. Por toda la semana, ¿no? A través de toda la... Ya queda online, así que perfecto. Pueden verla cuando quieran. Fantástico. Y ahí junta un catálogo muy importante de cine nacional. Sí, sin duda. Y bueno, retomando este concepto de la experimentación, a mí me parece que todo lo que se puede ver en esta propuesta es una experimentación pura. ¿Qué opinas de eso? Sí, estuvo planteado así, digamos, nosotros queríamos tomar un poco las ideas de la vanguardia. La peli es sobre el encuentro de Trotsky y Breton. Breton es el creador del surrealismo y nos parecía que era lógico utilizar las reglas o las ideas del surrealismo para encarar la obra, y un poco nos dispusimos a jugar con eso, a jugar a vanguardia un poquito y a ver qué pasaba con esa experimentación. Y decidiste jugarlo en un ámbito sumamente natural, donde el verde exalta y se expone en su máximo esplendor. ¿Cómo se te ocurrió esa idea en la cual los personajes jueguen dentro de ese verdor? Sí, exacto. Iván Moschner y Pompeyo Viver, que son los protagonistas de la peli, que hacen de Breton y de Trotsky respectivamente, son dos actores que se juntan ahí en una casa aislada en la playa en Mar Azul a ensayar textos y las charlas y los debates que ocurrieron en aquel encuentro histórico que fue en México en 1938. Uh-huh. Me parecía importante esto del aislamiento, de la abstracción, de que estuvieran solos. La película transcurre en un invierno, no se cruzan con nadie en toda la película. Reivindicando un poco también ese espacio para el pensar, ¿no? Para la reflexión, como un lugar de posibilidad de dominar, del dominio del propio tiempo, ¿no? Algo que está tan en tensión hoy, que tan difícil es ganar tiempo para uno, cuando cada vez más tenemos que ocuparnos de subsistir. Entonces me parecía importante hacer ese link con el pasado de estos dos personajes y traerlo al presente en esta tensión con un tiempo que en el capitalismo dominamos cada vez menos. Uh-huh. Y Iván, nunca más claro en un film los límites que se van desdibujando y fusionando entre el actor y el personaje que le toca componer, donde en este caso aparece con una claridad manifiesta ese desdoblamiento o esa fusión, según como se quiera ver. Contanos un poquito esa experiencia. Está exacta la cuestión de manifiesto. Como manifiesto, en una de las reuniones previas, mucho tiempo antes de la filmación, yo planteé la cuestión de que también nosotros deberíamos hacer un manifiesto de nuestra actuación, es decir, ¿cuál sería nuestro manifiesto como actores ahí, ¿no?
digo, cada uno desde su propia perspectiva. Pompeyo tiene la suya, yo la mía, etc. Y hay un método de actuación muy vilipendiado en nuestro ámbito argentino, aunque que es el método de la memoria emotiva y sensorial, que hace justamente que la historia del actor, de la persona, y de tanto sensaciones y emociones, sea materia prima de la actuación. Cosa que y en este de ser vilipendiado ese método, digo, dejado de lado por muchos directores, digamos, y otros que lo reivindicaron, por los que llegó a mí en su momento, yo dije, bueno, nosotros poner en juego en mi caso, yo poner en juego ese método a ultranza, digamos, y entonces todo lo que soy yo, lo que es la persona, yo, ponerlo a disposición a través de un método, ¿no? Y eso es lo que estaba en juego, y por eso se ve esa cuestión de casi lo fundido de la persona y el personaje, que en realidad es un método muy usado en otras latitudes y que acá lo usamos en secreto muchos. Porque acá, digamos, pareciera que cada director, yo soy más bien del ámbito de teatro, o sea, hice bastante cine, pero poca participación. Este es el segundo coprotagónico que tengo, entre 15 y 16 películas, pero soy más de teatro, y en el ambiente de teatro pareciera que hay muchos directores, demás, como que cada uno está inventando su manera de dirigir al actor, a los actores y las actrices, y armando la suya, digamos, y entonces vilipendian vilipendian la historia de la actuación, digamos. Entonces para mí era un reivindicar de alguna manera eso, porque aparte de mostrar cómo sirvió a la historia de la actuación y a la historia misma nuestra, digamos, como sirve claro. Muchísimo. Iván, te quería consultar, ya que lo has mencionado varias veces, esta actitud de vilipendiar el método de lo que sería el método Stanislavski de alguna manera, ¿no? La memoria sensorial, ¿te referís a eso? Ocurre tanto en teatro como en cine, desde tu punto de vista, y la pregunta es, ¿por qué otro método se estaría reemplazando? Digamos, en el cine no lo sé, yo te digo, o sea, al trabajar poco, sí. Digamos, al hacer papeles pequeños, generalmente en las películas que trabajé generalmente en esas películas es poco el tiempo que tenemos con los directores, sí. Es más en el ambiente teatral. Uh-huh. No hay una precisión, de qué otro método ellos estarían reemplazando, más bien es pragmático, y largan a los actores, incluso como en el campo independiente, el teatro independiente, se trabaja básicamente gratis, entonces tienen mucho tiempo a los actores, muchas horas y muchos meses y demás, hasta encontrarle hasta encontrarle el camino, digamos. Claro. Cuando hay métodos ya desarrollados, digamos, es eso. Y sí, perdón, para que me trajiste acá una cosa interesante, que sí es, digamos, en el camino, si bien ya estaba avanzado el siglo cuando esto sucede, cuando ese encuentro entre Trotsky y Breton sucede, también en el inicio de Stanislavski y demás, ellos enfrentaban una actuación exterior, para decirlo de alguna manera, del viejo teatro, de las formas teatrales la mano en la frente, etcétera, las formas de la historia del teatro, derivados del bel canto, de la ópera y demás, y de la comedia del arte, etcétera, de todo, que había tomado una forma determinada que a ellos les parecía exagerada para las nuevas obras que estaban viniendo. Claro. Para Chekhov, por ejemplo, ¿no? Y ante eso ellos se rebelaron. Lo que yo trabajo precisamente en la película es
si bien vos nombraste Stanislavski, pero lo que yo recibí es la continuación vía Strasberg y demás. Acá en Buenos Aires lo recibí vía maestros de actuación. Hace pocos años, incluso pocos, estoy hablando de 25 años atrás, o 20 años atrás, donde sinteticé eso que yo ya conocía vía teoría, pero siempre es preciso la práctica, la unión de las dos cosas para poder... Y me parecía muy adecuado ponerlo en juego en esta obra, en esta película, donde el texto incluso era otro elemento que iba a ser casi como tal, casi como fue concebido con solo la traducción a nuestro idioma, sí. Es decir, un texto teórico. Claro. Y entonces era para mí la conjunción ideal, la mezcla de algo, de un casi que naturalismo de alguna manera, o digamos de esto de hacer fusionar a que no se note que es un personaje, o sea, es una persona pensando y emitiendo sus pensamientos con la palabra. Sí, incluso podría decirse que Manifiesto es también la crónica de cómo Iván Moschner se va convirtiendo en bretón. Es como que la película se ocupa bastante en testimoniar eso, incluso a través de textos tuyos o de manifestaciones o afirmaciones tuyas. También, ahí hay un juego también del director, ahí está él como testigo y demás, también de la referencia a los diarios de rodaje. Y tal cual. Y esto me lleva de alguna manera a preguntarte, Ale, ¿por qué decidiste testimoniar de esa manera tan contundente la transformación de Iván en bretón y no así la de Pompeyo en Trotsky? Fue un poco la excusa narrativa que encontré para atar la película a algo también, ¿no? Dentro de la libertad que trabajamos. A mí, cuando leí un poco las crónicas que hay de aquel encuentro, que cuentan cómo fueron los debates y cómo fueron las charlas, en esas crónicas cuenta que en el momento en que Trotsky le pide a Bretón que escriba el borrador del manifiesto, Bretón empieza a somatizar y se enferma, cae en cama 2 días y no puede escribir nada. Entonces a mí me alucinó esa situación porque Bretón, para los que no conocen, era un tipo de una personalidad vallazante, un tipo que podía ir al Congreso de Escritores en Francia del Partido Comunista y denunciar a todos sus compañeros por ser cómplice de las atrocidades que estaba cometiendo el estalinismo en Moscú. Uh-huh. Un tipo así, frente a un tipo que admira como Trotsky, se empequeñece de golpe y no puede ni siquiera volcar en un texto sus ideas, digamos. Ese gesto ese síntoma me pareció muy interesante a nivel dramático y un poco por eso lo tomé y por eso trabajamos en bretón también la idea del protagonista que tiene ese inconveniente frente a la presión que ejerce Pompeyo en este caso. Claro, y además el personaje Iván desde lo personal en cuanto a actor y Bretón en cuanto a personaje convertido con todas sus angustias y exasperaciones, de alguna manera condiciona a la figura de Trotsky en tu película, y esto se ve. Sí, y ahí también algo que cuenta Iván es que hay algo también de la realidad ahí que se cruza, ¿no? Claro, exacto, sí, que es lo que aparece Iván explicando en la película, ¿no? Al promediarla mismo o en un cuarto de sus inicios. Totalmente. Y si tuviera cada uno de ustedes dos que elegir un momento significativo de Manifiesto, ¿qué momento sería ese? Iván, en tu caso. ¿Del manifiesto o de la película? De la película, perdón, de Manifiesto. Yo elijo de acá a la China, elijo a Maya, todo lo que la perra. Y el relato, el cuento.
Especialmente, sí, ahora en estos días vi 2 veces la película porque estuve con diferentes amigos viéndola. Por ejemplo, y me pegó muchísimo esa parte, y sobre todo los textos Sí. los textos de esa. Me sentí muy identificado con... En tanto soy yo, bueno, nací en una familia proletaria, una familia proletaria que no sin conciencia de clase. Yo recién conocí conocí las ideas revolucionarias ya de grande, a los 19, 20 años, por primera vez. Hasta ahí, toda, incluso mi lectura, todo había sido un punto limitado. Que había sido bastante, pero sin conciencia de clase, digamos. Y en estos días, cuando veía la película, las partes del texto, que, claro, no son partes del texto que yo había estudiado especialmente para la película, sino que eran de otro sector, ¿no? Y me pegaron muchísimo en esta visión de ahora de la película, en tanto lo que relata la mini película que hay dentro de la película, que es la historia de Maya. Claro. Ok, ¿y en tu caso, Ale? A mí me encanta una escena que es un poco un quiebre en la película, en estos juegos entre los límites, entre la realidad y la ficción, Sí. y entre los personajes y sus intérpretes, que además casi que la escribieron entre Iván y Pompeyo, que ellos juegan en una terraza de la casa al ajedrez. Sí. Y empiezan a discutir sobre el papel de la locura en el arte, ¿no? Si un loco puede hacer arte y si es progresivo que la locura para expresarse artísticamente. Y un poco los textos ahí se van solapando entre ellos y ellos incluso empiezan a tener una unidad de sentido entre los dos, y es la fusión completa que dispara el final y la escritura definitiva del manifiesto. Esa escena me parece muy, muy bonita, y además que, bueno, cuando la vean tiene también una construcción sonora muy potente, y que con el espacio del bosque también muy interesante. Ok, ¿en cuánto tiempo se filmó esta película, Ale? La filmamos en muy pocas jornadas, la verdad, porque teníamos muy poco presupuesto. Esto es una vía digital. Apenas filmamos 13 jornadas. Habremos filmado una semana ahí en la costa. Fue muy productiva. Y después los sueños que atraviesan la película, donde aprovecho para nombrar que están Gabriela Cabezón Cámara, César González, María Negro y Adriana de los Santos. Esos fueron una jornada con cada uno, en espacios muy interesantes también. Y filmamos una jornada más que no quedó en la película, con Pedro Roth y Juan Carlos Capurro, que son también dos artistas muy interesantes, que no quedó más porque todavía estábamos en una etapa muy germinal del proyecto y no teníamos muy claro cuál era la forma ideal, así que cometimos algunos errores, pero eso, se filmó poco, y además nos quedó un poco corta la película también por eso, ¿no? Porque muchas de las cosas que probamos, algunas funcionaron, otras no. Pasa siempre en una película también de ensayo y de búsqueda. Claro. Así que eso, filmamos poco. Fue bastante certero también a la vez. Entiendo que hubo un periodo de preparación previa a la del rodaje, ¿no? De los dos protagonistas. Todo tuvo preparación previa, y el rodaje nunca fue continuo, salvo lo de la costa. Sí. Así que trabajamos mucho entre cada rodaje de los sueños, sobre todo también con los participantes. Y trabajaste mucho el encierro, además. ¿Cómo? Además, laburaste bastante el tema del encierro como previo al rodaje. Sí, trabajamos con Iván y con Pompeyo también estudiando los textos mucho. Sí. Ellos vinieron al rodaje ya con todos los textos aprendidos, cosa que a mí me parecía algo imposible, increíble. Son textos muy complejos. Y trabajamos ahí en ese espacio donde éramos muy pocos también, ¿no? Estábamos aislados nosotros mismos también, muy libremente en la búsqueda, en ir probando cosas. Íbamos definiendo también dónde hacer las escenas y cómo hacer las escenas entre todos.
y íbamos discutiendo al final de cada día cómo seguir el día siguiente. Perfecto. Toda la semana entonces para poder visualizar Manifiesto a través de la plataforma Cine AirPlay, ¿verdad? Sí, y después sigue también, pero bueno, nada, cuanto antes la siempre es mejor para ayudar en esta ola de difusión cercana al estreno, y estamos bastante contentos con la repercusión que está teniendo la película, que nos llegan muy buenos comentarios y se está difundiendo bastante, así que nada, les pedimos que la vean y que la recomienden si les gusta. Perfecto, Alejandro, Iván, muchísimas gracias por vuestro paso aquí por Cinefilia y mucha suerte con Manifiesto. Gracias a vos, Luz, por el espacio. No, por favor, un placer saludarlos y hasta cualquier momento. Fue la palabra de Iván Moschner, actor protagonista de Manifiesto, y de Alejandro Rath, su director. Y ahora sí, vamos al segundo tema musical de hoy. Vamos a escuchar un clásico de rock que es Kitty Kitty, interpretado por The Stat, que corresponde a la película de la plataforma Netflix I Care a Lot, o Descuida, yo te cuido. Aquí va.